Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, empezaré a narrar, a contar todo lo que realicé en mi cuadro y utilizaré el computador de apoyo para. Sin embargo, pues contaré a detalle absolutamente todo. Para comenzar, quiero esclarecer que el lenguaje ha sido importante desde un comienzo, ya que permite la apropiación y hace que las historias como tal trasciendan. Es inherente al ser humano. Por eso desde un comienzo el humano tuvo dominio de la tierra y con ello hacía arte y con ello se comunicaba. Pero surgió la necesidad de que el humano pudiese comunicar sus pensamientos a otros humanos que lo entendiesen. De este modo nació el método de la oralidad. Después nace la escritura. La escritura nace porque había la necesidad de plasmar lo que se decía oralmente también. Entonces se fue mejorando con el pasar del tiempo y nació porque empezaron a plasmar dibujos y formas gráficas. Entonces las primeras escrituras se dieron en tablillas y nació la escritura cuneiforme. Habían grabados pictóricos en cuevas en civilizaciones como la Mesopotamia, más que gracias a la escritura nació el alfabeto, y este fue propagado. Por ejemplo, los fenicios lo propagaron por medio del mar Mediterráneo. Los egipcios, por su parte, usaron el alfabeto para crear un calendario. Y además que la escritura también permitió la plasmación de las leyes, un factor muy importante. Ubicándonos ahora en la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, quiero hacer la aclaración que la comunicación siempre se ha visto arraigada por el poder entonces, así que en ese momento era la Iglesia, tenía el poder hegemónico. Después lo sería la Ilustración. Bueno, enfocándonos ya como tal en la Edad Media, el sistema político y social que en ese entonces estaba era el feudalismo. Así que este hacía que primero la iglesia decidiera qué se enseñaba y qué no, qué se comunicaba y qué no. También que para los últimos niveles jerárquicos no era tan crucial aprender a comunicarse. Estoy hablando de la escritura. Así que se dedicaban más que todo a lo que el campo demandaba. Un claro sometimiento del feudalismo al campesinado. Es que la Biblia jugó un papel demasiado importante. Por ejemplo, los predicadores hacían uso de la oralidad para enseñar, para educar, y los artistas usaban las imágenes ilustrativas para también educar. Las misas hacían uso de la retórica y con ellas propagaban miedo. Y un dato que es muy curioso e importante, ¿sí? En la historia como tal, es que cuando la iglesia dejó de ser tan persuasiva con su mensaje hacia los peregrinos, no tuvo de otra que crear la Inquisición en el siglo XIII. A pesar de que la escritura ayudó a propagar el conocimiento, no era suficiente, dado que la escritura era suministrada para las grandes élites. Entonces, para los que podían adquirir un libro, que era caro, difícil, y para los que tenían el conocimiento, ¿sí? Los que puedan entenderlo, leerlo. Así que a raíz de esto, inició la galaxia Gutenberg. ¿Qué fue? Resulta que Gutenberg era hijo de un orfebre y su idea era inventar la imprenta de tipos móviles. Así que lo hizo y fue tan importante para la historia que la cambió. Sin embargo, quiero hacer unas aclaraciones. Primero, él no fue el pionero como tal del invento de la imprenta. Esto se va muchísimo más atrás. Los pioneros fueron en la China. Resulta que primero la creación del papel se le atribuye a un séquito del emperador Lun. Segundo, en el siglo VII surgió la necesidad o surgieron los primeros intereses por reproducir textos escritos, ¿sí? Entonces, en este caso serían textos sagrados. Entonces tenían un tipo de caracteres individuales que se usaban. Entonces fue como el primer intento del uso de la imprenta. Pero era crucial mencionarlo ya que sirvió de inspiración para la cultura occidental. Y lo fue en realidad. Así que Gutenberg lo que quería era reproducir textos masivamente. Por ello creó el invento. Así que pidió ayuda de un banquero para que le costeara el invento. Y ambos iniciaron ya con la imprenta. Esto más o menos fue en el año, bueno, se tardó varios años, como por el año 1440. Sin embargo, fue el banquero el que empezó a propagar como tal el invento y el primero en abrir la primera imprenta.
Cuando se creó esto, mejor dicho, se propagó por toda Europa, ya que los aprendices de ambos, de Gutenberg y del banquero, abrieron sus imprentas y por el año 1500 ya habían 200 imprentas instaladas como tal. Las primeras copias fueron las Biblias de Gutenberg. Dicho lo cambió porque aceleró como tal la impresión de los escritos y significó un incremento del capital intelectual. Más que fue importante porque mejoraron el lenguaje. Los humanistas en ese entonces querían hacer un lenguaje universal, por decirlo así. Así que usaron de base los lenguajes antiguos y mejoraron en todo. Así que, por ejemplo, el proceso de omitir al pie de la letra la palabra hablada, que era lo que comúnmente se hacía. También hicieron el uso de puntuaciones y de ortografía, así que la sintaxis evolucionó considerablemente. La imprenta se propagó, ya como dije anteriormente, primero por Europa y segundo por todo el mundo. A esto se le acredita a las rutas marítimas que existían, también a las ciudades portuarias y a los centros urbanos debido al flujo de personas que tenía. Y debido a esto la alfabetización, mejor dicho, se propagó. La trascendencia intelectual que vino con ella fue monumental. Y además la alfabetización fue causa de muchas revoluciones, entre ellas la francesa, que sería la causante de la finalización del régimen feudal. Bueno, cuando ya la imprenta estaba un poco más abarcada en el mercado, se inició los medios de comunicación y con ellos la censura. Así que por tanto la oralidad también se afianzó, ya que empezaron a haber reuniones en donde se hablaba de los temas censurados, por ejemplo, la política. Aquí la ilustración inició también, fue sumamente importante por los medios, ¿sí? O sea, fueron una de las causas. Y entonces se pasó de un pensamiento teológico a uno más antropológico. A medida que pasaba el tiempo, gradualmente se iban aumentando la serie de copias que se hacían. Y aparte, pues los periódicos, a pesar de no tener una inmediatez como lo es ahora, pues por el tiempo en el que estábamos ubicados, trataban de ser lo más actuales posibles. A continuación se ve ya un cambio del eje, ¿sí? De la postura como tal, del pensamiento. Los medios de comunicación ahora eran vistos o se hacían con el objeto de controlar masas, porque entendieron la inmensidad de su poder. Y los medios iban creciendo a medida que la población también lo hacía. A partir de ello surgieron varias reformas como tal en los periódicos y en los demás medios de comunicación que pues también surgían. Por ejemplo, la opinión pública conformó un papel muy importante a medida que la censura iba disminuyendo. La aumentación de impuestos, parte como tal el contenido también cambió, el formato. Ahora también era pensado para que la gente pudiese leer lo que pues esperaba y con ello pues aumentaba lo lucrativo del periódico, ¿sí? Ahora pasó a ser un eje importante. Con ayuda del capitalismo, los medios lograron pasar las fronteras. Vendría lo que sería el poder, la lucha del poder. Así que gracias a la inmensidad y que generaba el periódico, los medios de comunicación, ellos harían que las ideas usadas o que contenían como tal el periódico al momento de pasar la frontera fueran insertadas esas ideas pues en otros sujetos de otras nacionalidades. Y aquello brindaba un poder colosal al territorio que traspasaba la frontera. Por lo tanto, el prestigio que generaba la manipulación fue totalizante. A medida que los prototipos de los inventos mejoraban, la comunicación también. Así que voy a hacer un recuento de los inventos importantes que influyeron en la comunicación. Primero, el ferrocarril. Fue importante porque era un sistema de transporte que servía en su momento, más que en 1869 se construyó el primer ferrocarril transcontinental. El barco tuvo un proceso evolutivo y también fue importante en la comunicación, dado que instaló el primer cable transatlántico. El correo era un sistema de comunicación que permitía conectar a las ciudades, especialmente a la gente de media y clase alta. Quiero destacar al telégrafo, dado que es un artefacto que sirvió demasiado en las guerras. Y segundo, porque este permite codificar el sonido y lo da en palabras, ¿sí? El resultado son las palabras.
permitió la inmediatez, las nuevas creaciones gramaticales, narrativas, y por tanto cambió la forma de hacer periodismo para entonces. La industrialización comenzó. Ya pasaron de ser manuales a más automatizados los trabajos y impulsó a la globalización y capitalismo del siglo XIX cuando las barreras espacio-temporal fueron rotas. También se dieron cuenta que, y bueno, ya lo era, que los medios de comunicación eran sumamente importantes para el poder. Así que respecto a la lucha de las clases obreras, no hubiesen sido las mismas si no hubiesen tenido a su merced un medio de comunicación como lo fue su propio periódico titulado La Estrella del Norte, en donde publicaban sus propósitos, ideas y luchas. Además que gracias a ello y a su lucha, muchos de los derechos que ahora tenemos son por causa a ellos. Así que se empieza a comprender aún más el poder que tienen los medios de comunicación, puesto que el poder emerge de ellos mismos. Influye en muchísimos ámbitos, lo político, lo social, lo económico, parte en el desarrollo de un país. Haciendo este recuento de los medios de comunicación, de la historia de la comunicación como tal, permite hacer un acoplo y un análisis sobre si los medios han estado evolucionando o al contrario se han ido involucionando. Por tanto, cada medio de comunicación ha sido importante porque es la inspiración de un otro o la mejoría de un otro. Y toda esta historia, todo ello, ha llevado a los medios a ser lo que son ahora. Muchas gracias, profe. Espero le guste.